Hagamos algo. Cierra tus ojos por un momento. Imagina que estás frente a una de las grandes catedrales de México. Sus muros son altos, pesados, cargados de incienso y oraciones. Pero sus paredes esconden un secreto. Muchas de esas piedras fueron parte de pirámides, y lo mismo ocurrió con las almas. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Cuando los evangelizadores llegaron al Nuevo Mundo, se dieron cuenta de algo. La fe de los pueblos originarios era tan profunda como las raíces de un ahuehuete. No podían arrancarla, así que hicieron algo más astuto. La transformaron. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Hoy vamos a descubrir a los dioses que nunca se fueron, a los que simplemente cambiaron de nombre para seguir escuchando nuestras peticiones. ¿Estás listo para adentrarte en el terreno prohibido de los dioses antiguos? Si es así, sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. El choque de dos mundos y el nacimiento del sincretismo. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica en 1519, no solo comenzó una conquista militar, comenzó también una batalla espiritual. Los conquistadores trajeron consigo una religión que afirmaba ser la única verdadera, el cristianismo. Pero frente a ellos existía un mundo profundamente religioso que llevaba miles de años venerando a dioses de la lluvia, del maíz, de la tierra, del sol y de la muerte. Para los pueblos indígenas el universo estaba vivo. Cada montaña tenía espíritu, cada río tenía dueño, cada fenómeno natural era manifestación de una deidad. Los frailes entendieron pronto que destruir por completo esas creencias sería casi imposible. Entonces comenzó algo mucho más complejo, un proceso silencioso llamado sincretismo. El sincretismo ocurre cuando dos religiones se mezclan hasta que sus símbolos se confunden. Los antiguos dioses no desaparecieron completamente. En muchos casos simplemente cambiaron de nombre. Donde antes había templos, ahora se levantaron iglesias. Donde antes se veneraban dioses, ahora aparecieron santos. Pero bajo las nuevas imágenes, muchas veces seguía latiendo la fe antigua. Uno de los cronistas que mejor documentó esto fue el fraile franciscano Bernardino de Sahagún. Él pasó décadas entrevistando a sabios indígenas para escribir una de las obras más importantes de la historia de México, el Códice Florentino. Gracias a ese documento sabemos que muchas devociones actuales esconden raíces mucho más antiguas. A continuación vamos a escuchar sobre deidades prehispánicas que fueron reemplazadas por santos católicos. Número 1. Tlaloc. En Mesoamérica la supervivencia dependía completamente de la lluvia. Por eso una de las deidades más importantes era Tlaloc, el señor de la lluvia, del trueno y de las tormentas. En el Códice Florentino se describe así: Tlaloc hacía llover, enviaba granizo y relámpagos, y también podía traer sequía y hambre. Después de la conquista, muchos rituales dedicados a Tlaloc fueron reemplazados por celebraciones a santos relacionados con el agua. Uno de ellos fue San Juan Bautista. Su fiesta se celebra el 24 de junio, justo en plena temporada de lluvias. En muchos pueblos mexicanos ese día todavía se hacen bendiciones de agua, procesiones cerca de ríos o rituales para pedir lluvia. Otro caso interesante fue la asociación del trueno y el rayo con Santiago Apóstol. Él es conocido en la tradición colonial como Santiago Matamoros. En muchas comunidades indígenas, Santiago terminó ocupando el papel de deidad guerrera del cielo. Era capaz de lanzar rayos desde las nubes, exactamente como lo hacía Tlaloc. Número 2. Tezcatlipoca, la oscuridad. No todas las deidades eran luminosas. Algunas estaban asociadas con lo oculto, las cuevas y la noche. Una de ellas es Tezcatlipoca, el dios del destino,
la sombra y el misterio. En algunos cultos regionales también aparece una figura llamada Ostoteotl, un dios de las cuevas. Tras la conquista, uno de los centros de peregrinación más importantes surgió en una cueva en el actual estado de México. Allí se encuentra el santuario del Señor de Chalma. Según la tradición, los frailes encontraron a indígenas adorando a un dios en una cueva representado por una estatua. Cuando regresaron después, la estatua había desaparecido. En su lugar apareció un Cristo crucificado, pero había un detalle muy curioso. Esa imagen es oscura. Esto conecta con un fenómeno que se repite en varias partes del mundo, los Cristos oscuros. Algunos investigadores afirman que estas imágenes facilitaron la transición entre antiguas deidades y nuevas figuras cristianas. La oscuridad del Dios antiguo se transformó en la oscuridad del Cristo. Número 3. Xipetotec. Entre las deidades más impactantes del mundo mexica estaba Xipetotec, el dios de la renovación. Su ritual más famoso consistía en el desollamiento ceremonial. Los sacerdotes vestían la piel de los sacrificados como símbolo del renacimiento de la naturaleza. El Códice Florentino lo describe así: vestían la piel del desollado para representar que la tierra se renueva como serpiente que muda su piel. Con la llegada del cristianismo, algunos rituales de dolor y sacrificio fueron reinterpretados a través de santos mártires. Uno de ellos, San Bartolomé Apóstol. Según la tradición cristiana, Bartolomé fue desollado vivo, una coincidencia simbólica demasiado fuerte para muchos pueblos indígenas. Número 4. La Ciguateteo y la Llorona. Otra figura fascinante eran las Ciguateteo. Son espíritus de mujeres que perdieron la vida durante el parto. Se creía que regresaban por las noches a vagar por los caminos. El Códice Florentino menciona: decían que aparecían en las encrucijadas llorando y espantando a los hombres. Con el tiempo estas historias se mezclaron con la figura del fantasma más famoso de América Latina, la Llorona, y eventualmente el relato terminó reconectando con figuras marianas: la madre que llora, la madre que busca, la madre que sufre. Número 5. El Señor del Cerro que nunca se fue. En las montañas de Oaxaca, especialmente en comunidades zapotecas y mixtecas, existe una creencia que ha sobrevivido hasta nuestros días. No todos los dioses aceptaron desaparecer. Algunos simplemente se escondieron. Uno de los más importantes era Cosijo, el dios del rayo, la lluvia y las tormentas. Muy parecido a Tlaloc, pero con identidad propia. En códices y relieves zapotecas se le representa con ojos grandes y redondos, una lengua en forma de rayo y rasgos que mezclan humano y serpiente. Tras la llegada de los españoles, su culto no desapareció, se transformó. En muchas comunidades Cosijo fue reemplazado por San Marcos Evangelista y en otros casos por San Miguel Arcángel. Pero aquí viene lo inquietante. En varios pueblos de Oaxaca, cuando hay sequía, la gente no solo reza en la iglesia, también sube a los cerros, deja ofrendas y habla con la montaña, porque existe la creencia que dentro del cerro vive una entidad conocida como el dueño del cerro, una presencia antigua que no es precisamente un santo. Algunos ancianos dicen que los santos están en la iglesia, pero la verdadera fuerza sigue viviendo dentro de la tierra. Si te está gustando este contenido y aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y dinos en los comentarios si hay algún tema del que te gustaría que hablemos. Estrenamos un episodio nuevo cada semana, martes 12 a.m. en plataformas de audio, miércoles 12 a.m. por YouTube, hora del centro de México. Continuamos. Número 6. Los antiguos dioses bajo la cruz. En la península de Yucatán el sincretismo tomó una forma aún más compleja.
Aquí los dioses mayas no solo se ocultaron, se mezclaron profundamente con el cristianismo. Uno de los casos más claros es el dios de la lluvia, Chac, señor de los relámpagos, el agua y las cuevas. En el mundo maya, las cuevas eran portales sagrados, entradas al inframundo. Después de la conquista, muchos rituales a Chac continuaron, pero ahora bajo nombres cristianos. En algunas comunidades, Chac fue asociado con San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Hasta el día de hoy, en rituales conocidos como Chachac, los campesinos preparan ofrendas tradicionales, invocan a la lluvia y mezclan rezos católicos con invocaciones mayas. Es decir, rezan a un santo, pero llaman a un dios. Número 7. La cruz parlante y la guerra sagrada. Uno de los casos más perturbadores del sincretismo ocurrió durante la Guerra de Castas de Yucatán, en el siglo XIX. Durante esta guerra, los mayas rebeldes comenzaron a seguir una entidad conocida como la cruz parlante, una cruz que, según los relatos, hablaba y daba órdenes. El centro de este culto se encontraba en lo que hoy es Santa Cruz. Lo inquietante es que muchos historiadores creen que esta cruz no solo era un símbolo cristiano, sino una manifestación reinterpretada de antiguas deidades mayas, una forma en la que los dioses antiguos volvieron a tomar voz. Número 8. Los aluches, guardianes que nunca se convirtieron. No todo fue absorbido por el cristianismo. Algunas entidades simplemente resistieron, como los alush. Son pequeños seres del monte traviesos y peligrosos. En la tradición maya, cuidan los campos, castigan a quien no respeta la tierra, pueden enfermar o perder a las personas. Y lo más interesante, no tienen equivalente católico real. No son santos, no son demonios en el sentido europeo, son algo más antiguo, algo que sigue perteneciendo completamente al mundo prehispánico. Incluso hoy, hay campesinos que les dejan comida, les construyen pequeñas casas y les piden permiso antes de trabajar la tierra, porque ellos saben algo que no aparece en los libros. Hay fuerzas que nunca aceptaron convertirse. Número 9. Tonantzin, la madre. En el cerro del Tepeyac, mucho antes de la llegada de los españoles, existía un santuario dedicado a una poderosa deidad. Su nombre, Tonantzin, significa nuestra madre. Era una diosa de la tierra, la fertilidad y la protección. Miles de peregrinos caminaban hasta el cerro para rendirle culto. El propio Sahagún escribió con preocupación sobre este fenómeno. En el Códice Florentino se menciona: venían de muy lejos a honrar a la madre de los dioses, a quien llamaban Tonantzin. Después de la conquista, ese mismo lugar se convirtió en el santuario de Virgen de Guadalupe. El fenómeno intrigó profundamente a los frailes, porque los indígenas comenzaron a visitar el santuario exactamente igual que antes. Sahagún dejó escrito algo que parece casi una advertencia. Llaman también Tonantzin a Nuestra Señora de Guadalupe, lo cual parece una invención satánica para paliar la idolatría. Para muchos historiadores, el culto guadalupano fue la forma perfecta de revestir una devoción ancestral con símbolos cristianos. La madre cambió de rostro, pero siguió siendo la madre. México suele describirse como uno de los países más católicos del mundo, pero cuando observamos con atención, descubrimos algo más profundo. Muchas peregrinaciones actuales siguen rutas antiguas. Muchas fiestas religiosas coinciden con calendarios agrícolas prehispánicos. Y muchos santos ocupan el lugar exacto donde antes se veneraban dioses. Tal vez los antiguos dioses nunca desaparecieron. Tal vez simplemente aprendieron a usar máscaras nuevas, porque la historia de México no fue solo una conversión religiosa, fue una negociación espiritual, una forma de sobrevivir. Cada que veas una iglesia vieja,
ten por seguro que ahí existió un templo dedicado a alguna deidad no cristiana. Y entonces surge una pregunta inquietante. Cuando un mexicano prende una vela frente a un santo, ¿está rezando al santo? ¿O está hablando con un dios mucho más antiguo? Ya lo sabes. Sigue buscando.